Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Marilu Guzmán. Les pido que me excusen. Tuvimos unos problemas técnicos entre el Facebook Live y el Zoom, pero ya estamos aquí. Les pido encarecidamente que me excusen y les agradezco mucho que estén con nosotros. Hoy está el amigo Luis Avilés, porque vamos a hablar de un tema bien importante que es el gobierno y el manejo de la pandemia. Luis es profesor jubilado del sistema de la Universidad de Puerto Rico, estudió matemáticas y salud pública en la UPR y posee un doctorado en políticas de salud de la Universidad Johns Hopkins. Fue presidente de la Junta de Directores que creó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Es autor del libro Contra la tortura de los números, de venta en las librerías por internet. Y bueno, me siento muy orgullosa de que Luis haya aceptado esta invitación y como ustedes habrán podido ver, pues Luis es una persona versada en este tema. Yo no puedo comenzar a hablar del mismo sin antes decir, bueno, que Luis es una persona que, como les dije al principio, es un profesor jubilado del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y pues en estos momentos los profesores jubilados y los profesores que trabajan se están enfrentando con una situación muy difícil de parte de la dirección de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Yo no creo que se podía haber escogido peores personas para que dirigieran los destinos de la universidad. Y en este momento el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es el único que está saludable de todos los sistemas de los empleados públicos, pues quiere ser congelado por la Junta de Gobierno para convertirlo en un sistema de contribución definida. De eso podemos hablar en otro momento, pero quería aprovechar para hacer esta expresión porque es verdaderamente inaudito que en momentos de pandemia, en momentos de dificultad como la que estamos pasando, donde estamos todos acuartelados, estas personas aprovechen este momento para tratar de hacerle daño, de perjudicar el derecho a una pensión digna de parte de los profesores y los empleados de la universidad. Bueno, comenzamos con el tema. Como les dije, pues Luis es un experto en salud pública y vamos a tratar de tener una charla con él sobre algunos asuntos que entendemos que son bien importantes que se discutan en esta coyuntura. Luis, dado el hecho de que tú eres una persona que estás versada en el tema de la salud pública, quería que tú le expliques a la gente que nos está escuchando cómo tú ves que se ha manejado esta situación de la pandemia del coronavirus desde la perspectiva de la salud pública. Pues gracias por la invitación a participar en este programa. Me gusta mucho hacer claro que los profesores de la universidad tenemos una función importante que cumplir, incluso luego, después de dejar la universidad como profesores activamente enseñando en una cátedra. Y de hecho, añado para que quede claro, cuando vemos el equipo médico de la gobernadora, prácticamente todos son profesores de la Universidad de Puerto Rico. De ahí entonces que me parece muy bueno que tú señales el hecho del ataque constante que ha recibido la Universidad de Puerto Rico, de parte, para empezar, de su propia administración, y ahora cuando el país necesita para sobrevivir del conocimiento científico, va a recurrir a la Universidad de Puerto Rico. Para eso nosotros estamos aquí y agradezco esta oportunidad que me das para compartir esto con tu audiencia. Mira, para evaluar cómo se ha respondido, cómo se ha manejado la crisis, me gustaría empezar por cómo el gobierno ha manejado la crisis. Y específicamente las palabras del nuevo secretario de Salud, supongo yo que fue su primera conferencia de prensa. Él dijo claramente, no podemos darle más a los esfuerzos que hizo este gobierno anteriormente. Y cuando este secretario apenas tiene tiempo en su posición de secretario y ya empieza a decir, no, aquí nosotros no hemos funcionado bien, me parece un gesto que va en la dirección correcta, porque básicamente el gobierno ha manejado esta epidemia con absoluta negación. Y ese ha sido el punto básico de este gobierno, negación. Hay una excepción, que la voy a comentar en un momento, una excepción honrosa, y se le debe específicamente a la gobernadora, pero en su departamento de salud está claro, lo que ha habido es negación. Primero quiero decir, no sé si la negación viene por la ilusión de que Estados Unidos nos iba a rescatar.
Una ilusión que históricamente es incorrecta porque ya vimos, cuando nosotros pasamos una situación tan difícil como el huracán María, Estados Unidos básicamente estuvo ausente. No se pudo esperar de ellos que nos rescataran. Y esa era la mentalidad del rescate de varios médicos, porque yo los escuché, empezando por el ex secretario de Salud que dijo, bueno, como aquí somos una isla y van a venir personas, sobre todo de Estados Unidos, allá en Estados Unidos nos van a verificar en los puertos para asegurar de que esa enfermedad no entre aquí. Otra vez una ilusión falsa de que Estados Unidos nos rescata. Mira, aquí hubo negación en todos los sentidos. Primero hubo la negación de caer en cuenta de que somos islas. Y como somos islas, tenemos sobre todo que hacer una política en los puertos de entrada. Es fácil de hacer, precisamente porque somos islas. Aquí hubo también una negación, diría, en términos de las cifras todo el tiempo. Una negación a hacer las pruebas, una negación a hacer el rastreo. O sea, básicamente hemos vivido en una negación constante. Y eso ha sido la forma en que el gobierno ha manejado esto. La honrosa excepción tengo que dársela a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Mira, me está sonando la alarma, así que déjame apagarla, porque mencioné el nombre de ella y estamos pillando este teléfono. Ok, ya lo apagué. Mira, ¿qué es lo que sucede? Honrosa excepción. Y quiero hablar de eso luego, porque ella tomó una decisión adecuada dadas las circunstancias. Ahorita entro en eso, pero fuera de eso, hemos estado en negación. Ahora bien, una cosa me parece fundamental, hay que aclarar, con este nuevo secretario de Salud, yo he visto algunas señales, yo no digo un cambio de política, pero algunas señales de que tal vez vamos encaminados a dejar esa negación con la que el gobierno ha trabajado esta epidemia. Mira, Luis, ¿y cuál es la perspectiva de la salud pública versus el que, por ejemplo, yo estuve mirando los componentes de del Task Force y vi solamente una persona que viene de la Escuela de Salud Pública? ¿En alguna forma eso tú entiendes que pudiera pues perjudicar el que se logren los objetivos de trabajar con la pandemia? Mira, la pregunta es excelente y es bien pertinente porque me parece que pocas personas le han explicado al país la importancia que tiene la salud pública en contraposición a la medicina. Para empezar, a mí yo reconozco una acertada decisión de la gobernadora de nombrar un equipo de científicos para trabajar con el asunto. Pero en política pública, que es mi área, nosotros siempre tenemos que plantearnos, cuando se toma una decisión de política pública, cuál es el error, cuál es el problema que se quiere corregir. Y si se tuvo que nombrar un task force médico, un equipo de trabajo médico, es porque el país requería de un asesoramiento científico que no lo tenía en el secretario de Salud, que no lo tenía en la epidemióloga del Estado. Así que empezamos por ahí. Segundo, me parece fundamental lo que tú señalas, medicina versus salud pública. Tenemos que tener claro lo siguiente. En una epidemia, primero, las epidemias son eventos sociales, uno. Y segundo, para controlar la epidemia hacen falta medidas de salud pública. La medicina es otra cosa y la lógica de la medicina no es la misma lógica de salud pública. Lo que dices es muy correcto en términos de la composición, que esa es mi otra preocupación. No tan solo es un nombre que me parece desafortunado, el equipo médico, sino la composición de las personas en ese equipo de trabajo. Observa, mencionaste que hay muy pocas personas de salud pública cuando lo que requerimos es atender la epidemia con las herramientas de salud pública. Mira lo que sucede, cuando tú tienes médicos y tienes gente de salud pública, típicamente las personas de salud pública pasan a un segundo plano. Tradicionalmente en las ciencias de la salud, el médico es la figura con autoridad, con respeto, con reconocimiento, incluso con mejores salarios y con mayores presupuestos en sus departamentos. Salud pública siempre ha sido históricamente la cenicienta cuando nos enfrentamos a situaciones de colaboración con los profesionales de la salud. La diferencia entre uno y otro se hace bien claro cuando hemos escuchado a personas de ese equipo de trabajo médico haciendo unas afirmaciones que desde el punto de salud pública son erradas, inducen a error, y me parece a mí que de alguna forma
queriéndolo o no, inadvertidamente o no, han justificado la negación con la que se ha atendido a esta situación. Te voy a mencionar un par de cosas, por ejemplo, para tener esto bien claro. Déjame hacer una pequeña alusión, porque creo que esto es fundamental, una alusión al caso de... Se me congeló, Luis. En salud pública trabajamos con grupos sociales, trabajamos con comunidades, trabajamos con países. Y nosotros, nuestro interés no es darle tratamiento a una persona. Nuestro interés sobre todo es prevenir y sobre todo tratar de salvar vidas miles a la misma vez. Esa es la diferencia. Y en el caso del cáncer de pulmón, por ejemplo, y cigarrillo, me parece que es una situación clara para explicar esto. A nosotros no nos interesa si un individuo fuma o no. Nosotros pensamos en los países y en las comunidades. Cuando nosotros comparamos aquellos países donde se fuma mucho y vemos sus tasas o su mortalidad o su incidencia de cáncer del pulmón o cáncer oral, vemos que es más alta que en aquellos sitios donde fuman menos. Por lo tanto, en salud pública, si le ponemos un impuesto al cigarrillo, se baja las tasas de cáncer de pulmón y cáncer oral y de otras cosas. Entonces, esa lógica de comunidad es la que los médicos no tienen. Quiero hacer una afirmación clara, porque me parece a mí que los científicos tenemos la fuerza moral de utilizar la ciencia para decir lo que el país tiene que escuchar. Y en este caso, la afirmación desafortunada de que las pruebas del COVID no salvan vidas no tiene lógica en la salud pública. En aquellos países donde se han hecho pruebas y más pruebas, se ha disminuido la cantidad del contagio, la propagación del contagio por la enfermedad. Así que la lógica de salud pública es diferente y nosotros vemos ahora mismo en un task force médico, como lo llama la gobernadora, una preponderancia de médicos que piensan de una forma diferente a como se piensa la salud pública. Déjame hacerte una última observación, porque sé que quieres hablar de otras cosas. En ese task force médico, alguien comentó públicamente cuando una periodista le preguntó, pero ¿y cómo se van a pagar las pruebas? Bueno, los planes médicos la cubren y aquellas personas que no tienen planes médicos. La respuesta fue de un miembro del task force. Bueno, son unas poquitas personas. Eso es falso. En salud pública nosotros siempre estamos pensando en las poblaciones más vulnerables. Y nosotros tenemos en Puerto Rico 200,000 personas que no tienen plan médico. Esa población no existía antes de la reforma. Anteriormente, antes de la reforma de salud, todo el mundo podía ir a un hospital público, sea pobre, sea rico, sea clase media. Ahora nosotros tenemos toda una población que no tiene plan médico. ¿Y cómo esa población se va a asegurar las pruebas? Yo todavía no he escuchado a nadie del Task Force médico hablando sobre esa situación en particular. Quiero hacer una exhortación. En ese Task Force médico, en ese equipo de trabajo médico, tengo colegas a quienes aprecio personalmente y sobre todo a quienes estimo profesionalmente. Fueron mis colegas y me parece que son una gente excelente. Les hago un llamado para que utilicen la fuerza moral que da la ciencia para dejarse de timideces. Los científicos en este momento no pueden ser gente tímida, no lo pueden ser. Me parece que incluso tienen que seguir el ejemplo que yo observé ayer del propio secretario de Salud, admitiendo algunos errores que se habían cometido. Y ese es el tipo de asunto que la ciencia nos da la fuerza para nosotros llevar claramente al país. Hay que admitir los errores para poder rectificar. Y me parece, y repito, las acciones del secretario de Salud en su conferencia de prensa ayer me dan un signo de que puede ser que nos encaminemos para dejar la negación con la que básicamente hemos tratado la epidemia. Luis, y yo estuve viendo unos partes de prensa de hace un par de meses donde se citaba al doctor Rodríguez Mercado
en el sentido de que no teníamos que preocuparnos porque no iba a llegar la pandemia, o sea, el coronavirus, que en ese entonces no se había considerado pandemia. El coronavirus no iba a llegar y luego de eso hubo unas expresiones a los efectos de que estábamos preparados. ¿Realmente tú consideras que el sistema de salud, como se concibe hoy día, estaba preparado y está preparado para manejar una situación como la que estamos enfrentando? Mira, la pregunta, oye, qué buena está esta conversación, qué chévere que me hacen esa pregunta, porque mucho de lo que se ha dicho va a ver si estamos o no preparados de acuerdo a las acciones, diría, erráticas del ex secretario de Salud. Pero en salud pública nosotros tenemos que trascender las causas individuales y tenemos que fijarnos en unas causas que a veces están un poquito más alejadas en el tiempo o unas causas más en la organización, lo que diríamos en salud pública, unas causas estructurales, independientemente de quién sea el secretario de salud de turno. El país tenía un sistema de salud que no estaba preparado para enfrentar esta situación. Vamos a empezar, por eso que te comenté hace un rato, 200.000 personas no tienen plan médico. Pues es imposible tener un sistema preparado si nosotros ya vemos que hay 1% de la población que está totalmente marginado de tener acceso a servicios de salud si no tiene ese plan médico para empezar. Por otro lado, el hecho de que nosotros tenemos un sistema tan fragmentado, el hecho de que nosotros tenemos este sistema basado en afán de lucro, lo que hemos visto hoy, no hemos tenido un sistema que se pueda planificar. Quiero hacer hincapié en esto. En Puerto Rico, mientras tengamos un sistema de mercado de prestación de servicios de salud, no existe planificación. Y esto no es una cuestión de que la gente planifica bien o planifica mal. Es que es imposible la planificación en salud. Nosotros lo que tenemos es planificación de mercado. Un hospital decide cuánto se va a ampliar o qué tecnología adquirir, si es rentable. Y si no es rentable, pues no lo hace. O simplemente, como hemos visto en estos días, no es rentable mantener a enfermeras, mantener a profesional de la salud, a enfermeras, otro personal de ayuda, de asistencia en todo lo que es trabajos de la salud, porque no es rentable. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad de planificar de acuerdo a las necesidades demográficas y epidemiológicas de las diferentes regiones en Puerto Rico, es imposible la planificación. Tengo que decir, yo no veo otra alternativa para la planificación que no sea a la larga encaminarnos a un sistema de salud universal, independientemente del liderato de turno. Un sistema tan fragmentado como el que nosotros tenemos no está preparado y no va a estar preparado para la próxima situación de emergencia que tengamos. Tenemos que reformar nuestro sistema de salud. Mira, Luis, ¿y qué responsabilidad tú le pudieras atribuir en todo esto a la Junta de Control Fiscal? Ay, bendito. La Junta, montones. Vamos a empezar. A la Junta no se le puede eximir casi de nada de las crisis que está enfrentando el país ahora mismo. Vamos a empezar por lo siguiente. La Junta de Control Fiscal, con todo ese presupuesto enorme que tiene y con todo lo que ha gastado en asesores, ha ignorado el consenso de los profesionales de la salud en Puerto Rico, que se ha expresado a favor de nosotros replantearnos nuestro sistema de salud. Nosotros quisiéramos tener la cantidad de fondos necesarias y el compromiso político, la voluntad política para examinar modelos de salud diferentes a los que tenemos. Y la Junta se ha negado a eso. Pero no tan solo ahí. Si nosotros hoy tenemos una fragilidad en la salud de la población, que lo vimos en el caso de la muerte del huracán María. El huracán María fue desastroso, estamos claros, y estar sin luz eléctrica también. Pero si la gente ya estaba, si grandes sectores de la población tenían una situación frágil en su propia salud, se le debe a nuestro sistema de salud. Pues fíjate lo que hizo la Junta de Control Fiscal. Con tal de asegurar dinero para pagarle a los bonistas, le exigió a las diferentes agencias gubernamentales que cortaran su presupuesto para pagar los planes médicos de los trabajadores. Y eso lo hemos visto claramente en la Universidad de Puerto Rico, también lo vemos en los sistemas de retiro, y la idea está bien clara. Para pagar la deuda hay que gastar menos en cada una de las agencias gubernamentales. ¿Y qué es lo que hay que hacer para gastar menos?
bajar el presupuesto asignado a planes médicos. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que ahora todas las personas que hemos trabajado para el gobierno, que están trabajando para el gobierno, tienen un plan médico reducido. Por lo tanto, tienen menos continuidad de servicio, tienen menos calidad de servicio. Cuando nos toca enfrentar una situación difícil, hay grandes sectores de la población que tienen una salud mucho más frágil que si tuviesen un plan de salud que cubriera mucho más servicios. A la Junta no se le puede eximir de esto. La Junta ha tenido la capacidad, por lo menos, de examinar el modelo de salud que tenemos y se ha negado. Lo único que quiere hacer, vamos a recortar en un modelo injusto, pero no toca las bases injustas de ese sistema. Y aquí hay que señalar claramente las compañías de seguros de salud, que son básicamente las responsables por la que hoy los hospitales estén en esta crisis que están teniendo en términos del manejo de su personal médico. La Junta es responsable por la crisis que tenemos en salud. Y tengo que añadir, no tan solo en salud, sino la incertidumbre en general que se tiene en Puerto Rico. Así es que diría, para poder resolver los problemas de salud, no podemos dejarnos llevar por los planes de la Junta de Control Fiscal. Yo diría más, ahora mismo, una serie de economistas, científicos y profesionales de la salud han hecho una carta donde dice, para poder lidiar con lo que nos va a dejar esta crisis más adelante, hay que eliminar la deuda. Y la Junta de Control Fiscal lo que dice es, no vamos a auditar la deuda y para pagarla, entre otras cosas, hay que bajarle los servicios de salud a las personas en el gobierno. Luis, y en este momento que nosotros hemos visto, ¿verdad?, con esta pandemia, con este acuartelamiento, que un poco hemos empezado a vivir la precariedad, ¿verdad?, y nos hemos dado cuenta de cuán atrasados estamos y cuán perjudicial resulta para la ciudadanía el sistema de salud que tenemos con todos los problemas que ya tú has explicado. ¿Qué cambios tú entiendes que deben implementarse? Porque una de las cosas que se plantea, ¿verdad?, es que cuando esto termine y volvamos a la normalidad, pero precisamente la normalidad es la crisis, la normalidad es el problema. Correcto. ¿Qué lecciones nosotros tenemos de esta experiencia que realmente debamos poner en práctica para que podamos decir, mira, pues valió la pena, no decirlo, no tan así, ¿no? Pero algo aprendimos y algo estamos haciendo bueno para esta y las futuras generaciones? Como no, déjame hacer un comentario breve primero sobre el toque de queda, que me parece fundamental. Comenté que me parecía apropiado, y felicito a la gobernadora, hacer esa medida que en salud pública preferiríamos llamarlo cuarentena o confinamiento. Quiero expresar una preocupación al respecto, aunque felicito a la gobernadora por esa iniciativa, porque la gobernadora básicamente pensó como se debe pensar en salud pública. No hace falta tener enorme evidencia científica ni seguir esperando por más datos. Si hay que proteger a la población, hay que hacerlo. Y en ese sentido felicito a la gobernadora. Pero ojo, me parece que tiene que ver esto con mucha más cautela, porque hasta el propio nombre de toque de queda sugiere un contexto un poco militar, que me parece lo que es ajeno a los objetivos de salud pública. Incluso la gobernadora llegó a hablar de que si no se tomaban las acciones adecuadas, que si la gente no se resguardaba en sus casas, iba a poner, ¿cuál fue el término que utilizó? Otro término, incluso, se me escapa el término ahora. Ley marcial, me parece que ley marcial, sí, se habló de eso. Marcial. Aquí aclaro lo siguiente. En casos de crisis humanitarias, lo que llaman crisis humanitarias complejas, que están acompañadas de violencia generalizada, se puede justificar las acciones militares. Pero ese no es el caso de Puerto Rico. Y ese tono militar, ese tono punitivo de la gobernadora no le hace bien a la salud pública. Va incluso en contra de los intereses de salud pública. Haber restringido el flujo de personas en estos días, aduciendo porque las personas no la han observado, me parece que señala a la falta de alguna persona que tenga algún conocimiento de ciencias sociales en ese equipo de trabajo médico del gobernador. Aquí se ha hablado en parte de que se debe hacer un equipo de trabajo social. Yo incluso lo que diría es, en ese equipo de trabajo médico
debería haber alguien de ciencias sociales, porque hay que aclarar que nosotros, en sociedad, en la isla, no se puede controlar la isla, ni se puede pensar que se va a acatar cualquier orden, como si viviésemos en un convento de monjas o si estuviésemos en un campamento militar. El pueblo de Puerto Rico ha sido absolutamente disciplinado en este confinamiento. Si el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo que no le podía dar a más a las acciones del gobierno, yo le tengo que dar a más al pueblo de Puerto Rico, porque de un día para otro, es más, de un día para otro, no, en el mismo día, anunciar este toque de queda, este confinamiento, y haber obtenido de la población que simplemente hay casos aislados, vamos a ser honestos, muy pocos casos aislados, eso es ejemplar, es ejemplar. Así que disculpa, me tuve que comentar eso porque quería aclarar esto. Así que diría, para contestar tu pregunta en breve, nosotros, los que sobrevivan de esta epidemia, tienen que pensar cómo salvar al país de una futura catástrofe, de una futura situación de desastre. Y no hay forma de hacerlo si no se repiensa el sistema de salud. No podemos seguir teniendo un sistema de salud que ha delegado en el mercado cosas que son indelegables. No tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica porque no tenemos trabajadores de carrera, no tenemos profesionales de carrera, no tenemos la posibilidad de todo un equipo de trabajo en el Departamento de Salud que le dé continuidad cuatrienio tras cuatrienio a lo que es, a las que son las decisiones de política pública en salud. Así que lo que tenemos que hacer, repensar nuestro sistema de salud como una forma, como una estrategia de salvar el país. Si no reformamos nuestro sistema de salud, el país va a enfrentar la próxima situación difícil, tan poco preparado como ha estado en esta ocasión. Pues Luis, yo te agradezco infinitamente la oportunidad que nos has dado de que podamos conversar contigo y disfrutar, ¿verdad?, de tus conocimientos y de tu sabiduría. Te agradezco tu disposición nuevamente. Yo sé que esta conversación tenemos que retomarla. Pues mi gente, falta poco para el toque de queda. Les pido por favor que estén pendientes para futuros Facebook Lives que haremos con otra gente que le iremos anunciando próximamente. Y quería, bueno, pues desearles a todos lo mejor. Sí, desearles a todos lo mejor, que se cuiden mucho, por favor. La situación es seria, así que como dijo Luis, que hay que felicitar al pueblo de Puerto Rico, hay que felicitarnos porque hemos sido disciplinados y tenemos que seguirlo siendo, y los dejo con unas palabras finales de Luis. Muchas gracias. Básicamente, en las películas que hemos estado viendo en Facebook, en Netflix, en otras cosas, hemos visto aquí películas del fin del mundo y películas apocalípticas. Todas esas presentan que la gente se va a las calles, se maltrata, lo que hay es una guerra de todos contra todos. Ese no es el caso que hemos visto en todo el planeta. En estos días lo que hemos visto son unos gestos de humanidad fantásticos. Puerto Rico ha demostrado ser absolutamente solidario, absolutamente generoso y absolutamente disciplinado. Este no va a ser el fin del mundo, y mucho menos estilo Hollywood. Vamos a salir de aquí, pero tenemos que repensar cómo vamos a hacer un nuevo sistema de salud. Gracias. Gracias, amigos. Cuídense mucho y nos seguimos comunicando. Gracias, Luis. Cuídense mucho, gente. Bye, bye.